Gael Montoro, un hombre acostumbrado a comprarlo todo, enfrentaba la única tormenta que su dinero no podía detener. Lo que no sabía era que, en esas montañas olvidadas, encontraría a una mujer que le enseñaría que las raíces más profundas no crecen en asfalto, sino en el único terreno que nunca había explorado, su propio corazón. Los relámpagos iluminaron el interior del Tesla negro, revelando las manos temblorosas de Gael sobre el volante. El lujoso vehículo se hundía lentamente en el lodo rojizo que alguna vez fue camino. La pantalla táctil del auto parpadeaba, inestable, mostrando un mensaje que nunca había visto. GPS desconectado. Reconectando. Maldita sea, murmuró mientras intentaba activar la llamada de emergencia. Un trueno estremeció el valle entero. La lluvia, violenta y vertical, golpeaba el techo como si quisiera perforarlo. Gael tomó su teléfono. Una barra de señal. Apenas una. Marcó a su asistente. «Andrea, ¿me escuchas? El auto se...» La llamada se cortó. En la pantalla, «Sin servicio». Otro relámpago. En ese instante de luz cruel, Gael vio el barranco a menos de 3 metros de las ruedas delanteras. El corazón le martilleó en el pecho. Respira, controla, siempre hay una solución. Mientras buscaba una salida, su mente volvió a la oficina acristalada en México DF, 48 horas antes. Su terapeuta, el doctor Vázquez, sentado frente a él con expresión severa. «Su cuerpo está enviando señales claras, señor Montoro. Estos ataques de pánico no son casuales. O toma este descanso ahora, o su próxima parada será la sala de emergencias». Gael había cedido, a regañadientes. Un viaje de desintoxicación digital. Sin asistentes, sin llamadas, sin decisiones corporativas. Solo él y la carretera hacia Oaxaca. 3 semanas para reconectar con lo esencial, había dicho el médico. «Ridículo», pensó Gael, mientras apretaba el botón de encendido del auto. Nada. Muerto. El agua comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. Afuera la tormenta arreciaba. Un nuevo relámpago reveló árboles doblados por el viento, como si se inclinaran ante una fuerza superior. Intentó nuevamente el teléfono. Inútil. El pánico, un viejo conocido que había mantenido a raya con medicamentos, comenzó a trepar por su garganta. No había línea de auxilio. No había equipo técnico. No había solución disponible para comprar. Por primera vez en 15 años, estaba completamente solo. Gael cerró los ojos y respiró profundamente, como le había enseñado su terapeuta. «Control», se repitió, pero el agua seguía subiendo. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. Una claridad repentina. Si permanecía en el auto, el barranco podría tragárselo con la próxima avalancha de lodo. Debía moverse. Tomó su teléfono, la cartera y abandonó el traje Armani en el asiento. Se colocó una chamarra de emergencia. Al abrir la puerta, el agua fría lo golpeó como una bofetada. Sus zapatos italianos desaparecieron bajo el lodo. La lluvia azotaba su rostro, pero entre las ráfagas de viento creyó distinguir una luz distante, colina arriba, un punto amarillo y cálido en medio del caos. Avanzó penosamente, resbalando y levantándose. El lodo le llegaba a las rodillas en algunos tramos. Su reloj, un Patek Philippe de $50,000, se empañó bajo la lluvia. Cada paso era una lucha, cada metro, una victoria. La oscuridad engullía todo excepto cuando los relámpagos convertían el paisaje en una fotografía sobreexpuesta y terrorífica. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a un camino más firme. La luz se hacía más clara. Era una casa pequeña con paredes de adobe y techo de lámina. Nada parecido a las construcciones que frecuentaba, pero en ese momento le pareció más valiosa que cualquier penthouse en Polanco. Gael se acercó tambaleante, empapado hasta los huesos. Tocó la puerta con los nudillos, primero suavemente, luego con desesperación creciente. La puerta se abrió un resquicio. El rostro afilado de una mujer apareció, iluminado desde atrás por la luz amarilla de quinqué. Sus ojos, oscuros y profundos, lo estudiaron con desconfianza. En sus manos, el metal negro de una escopeta apuntaba directamente a su pecho. «¿Qué quiere?», preguntó la mujer, con voz firme como la tierra. «Mi auto se averió en el camino.
Necesito refugio hasta que pase la tormenta, explicó Gael, el agua escurriendo por su rostro mezclándose con el sudor frío del miedo. La mujer no bajó la escopeta. Sus ojos lo recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose en sus manos sin callos y en su reloj empapado pero evidentemente costoso. ¿Cuánto?, preguntó ella con sequedad. «Disculpe, ¿cuánto ofrece por quedarse?» Gael mostró una sonrisa aliviada. «Territorio conocido. Negociación. Lo que considere justo. Puedo transferirle ahora mismo si...» La mujer soltó una risa seca que lo desconcertó. «Era una prueba, señor Ciudad. Aquí no vendemos lo que debería ser gratuito». Bajó ligeramente el arma y abrió más la puerta. La luz del quinqué reveló su rostro anguloso, piel cobriza y una larga trenza negra sobre el hombro. «Pase antes de que me arrepienta. Las botas se quedan afuera». Gael obedeció, descalzo y temblando. El interior era austero pero ordenado. Paredes encaladas, piso de tierra apisonada, una mesa de madera con 2 sillas, fogón de leña y estantes con frascos de semillas y hierbas secas. Nada que recordara remotamente a su penthouse en Polanco. «Soy Gael Montoro», se presentó extendiendo una mano que quedó suspendida en el aire. «Tarsila Quispe», respondió ella sin corresponder al gesto. «Las reglas son simples. No toque nada sin permiso, no desperdicie agua ni comida, y mañana buscaremos cómo regresarlo a su mundo». Se dirigió al fogón donde una olla humeaba, llenando la habitación con aroma a canela y hierbas. «Tome», le entendió una toalla áspera. «Séquese mientras preparo un té. Evitará que se enferme». Mientras se secaba, Gael observó discretamente. Ningún televisor, ningún enchufe visible. Un radio viejo sobre una repisa y varias fotografías en marcos simples. Una mujer mayor, un grupo de personas junto a una milpa, un certificado enmarcado que no alcanzaba a leer. «¿No tiene electricidad?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. «Tenemos lo necesario», respondió Tarsila vertiendo el té en un jarro de barro. «No todos necesitamos aparatos que nos digan cómo vivir». Le entregó la bebida humeante. El aroma era intenso, herbal. «¿Qué es?» «Té de epazote con canela y pericón. Calienta el cuerpo y calma los nervios». Gael tomó un sorbo cauteloso. El sabor era amargo pero reconfortante. Revisó instintivamente su teléfono, sorprendido de encontrar una débil señal. «¿Tiene electricidad para cargar un teléfono?» Tarsila señaló una pequeña placa solar junto a la ventana conectada a una batería. «Para emergencias, como esta». Gael conectó su teléfono. La pantalla se iluminó de inmediato, inundándose de notificaciones. Sus ojos se agrandaron al leer el mensaje de Andrea, su asistente. «Comunicado enviado a prensa según instrucciones. Tu retiro sabático espiritual ya es oficial. Acciones subieron 12% con el anuncio. El directorio apoya tu decisión de reconectar. Llámame cuando puedas». «¿Qué demonios?», murmuró palideciendo. «¿Malas noticias?», preguntó Tarsila observándolo con curiosidad. «Mi asistente...». Ella pensó, tragó saliva. «Anunció públicamente que estoy en un retiro sabático espiritual». Por primera vez Tarsila esbozó algo parecido a una sonrisa. «Parece que alguien decidió por usted, señor ejecutivo». Gael intentó llamar, pero la señal se desvaneció. Maldijo por lo bajo y bebió más té, sintiendo su cuerpo entrar en calor gradualmente. «Necesito regresar a la ciudad mañana mismo. ¿Hay algún mecánico cerca?». Tarsila negó con la cabeza. «Don Julio es el único en 20 kilómetros. Con estos caminos inundados no podrá llegar a su auto por lo menos en una semana». «¿Una semana? Imposible. Pagaré lo que sea necesario. Puedo llamar a un helicóptero privado si...». «Ni todos sus millones pueden secar el lodo o calmar las nubes, señor Montoro», interrumpió Tarsila. «La naturaleza no negocia». Le señaló un espacio en la parte trasera separado por una cortina. «Puede dormir ahí. Hay un catre y mantas limpias. No es su cama de plumas, supongo, pero le mantendrá seco». Gael observó el humilde espacio. Un catre estrecho, una manta tejida a mano, una vela sobre un cajón de madera. Intentó ocultar su descontento. «Le pagaré por las molestias, por supuesto». Tarsila lo miró directamente, sus ojos oscuros impenetrables.
Aquí el dinero vale menos que las manos dispuestas a trabajar. Si quiere agradecer, mañana puede ayudarme con las gallinas antes de la asamblea. ¿Asamblea? Comunitaria. Mañana discutiremos el problema de los forasteros que vienen a robar tierra y agua, mencionó casualmente mientras avivaba el fogón. Será interesante que conozca cómo ve el pueblo a los empresarios de la capital. La mirada de Tarsila contenía un desafío silencioso que Gael no supo interpretar. El ejecutivo, acostumbrado a habitaciones de hotel de 5 estrellas, se encontró de pronto en un mundo donde sus tarjetas de crédito no abrían puertas. Por primera vez en años, sintió el frío que ningún té podía calentar, el de la absoluta impotencia. Afuera, la tormenta continuaba implacable, como si la naturaleza hubiera decidido mantenerlo cautivo en aquel refugio hostil que olía a tierra mojada y hierbas secas. El amanecer llegó con crudeza a la cabaña. Gael despertó desorientado, su espalda protestando por la dureza del catre. Durante un instante, mientras sus ojos se adaptaban a la luz filtrada por la cortina gastada, no recordó dónde estaba. Luego, la realidad lo golpeó como un puño, atrapado en medio de la nada, sin auto, sin equipo, sin control. Cuando salió tras la cortina, encontró a Tarsila ya activa, avivando el fogón donde hervía una olla de café oscuro. «Las gallinas esperan», dijo ella sin voltearse. «Los huevos no se recogen solos». La siguiente hora resultó una humillación para el ejecutivo. Sus manos inmaculadas se ensuciaron persiguiendo gallinas obstinadas que parecían burlarse de su torpeza. Tarsila observaba con una mezcla de diversión y resignación. Para ser alguien que dirige una empresa, se le dificulta dirigir a 6 gallinas, comentó mientras recogía hábilmente 3 huevos en segundos. Desayunaron en silencio, tortillas recién hechas, frijoles y huevos. Gael tuvo que admitir, aunque solo para sí mismo, que sabían mejor que cualquier desayuno de hotel 5 estrellas. «La asamblea es a las 10», informó Tarsila entregándole unas botas de hule. «Si viene conmigo necesitará estas». «¿Qué clase de asamblea?», preguntó Gael, examinando con recelo el gastado calzado. «El tipo donde la gente habla cara a cara, no a través de pantallas, donde decidimos juntos nuestro futuro». El camino al centro del pueblo atravesaba sembradíos de maíz y huertos familiares. Tarsila saludaba a cada persona con familiaridad. Gael notó las miradas curiosas y hostiles que le dirigían. Se sintió como un espécimen exótico en exhibición. La asamblea se realizaba bajo un enorme ahuehuete centenario. Aproximadamente 40 personas se reunían en círculo, sentadas en bancas improvisadas. Un anciano de rostro surcado por arrugas profundas presidía junto a una mujer de edad similar, cuyo cabello blanco trenzado contrastaba con su rebozo rojo intenso. «Don Eloy y doña Carmela», explicó Tarsila en voz baja. «Él es el más respetado en temas de agricultura tradicional. Ella es nuestra curandera y guardiana de conocimientos antiguos». Don Eloy fijó sus ojos penetrantes en Gael apenas los vio acercarse. «Tarsila Quispe trae un visitante», anunció con voz fuerte, a pesar de su edad. «¿Quién es y por qué está en nuestra asamblea?». Todas las miradas se clavaron en Gael. Tarsila dio un paso adelante. «Mi nombre es Tarsila Quispe, hija de Mateo Quispe y nieta de Josefa Hernández». Este hombre, señaló a Gael, quedó atrapado por la tormenta. Su auto se averió en el camino norte. «Es mi huésped hasta que pueda marcharse». Murmullos se extendieron por la asamblea. Don Eloy hizo un gesto impaciente con la mano. «¿Su nombre y ocupación, forastero?». Gael se aclaró la garganta, incómodo bajo el escrutinio colectivo. «Gael Montoro. Soy director ejecutivo de Montortec, una empresa de desarrollo tecnológico en la capital». El murmullo se intensificó. Don Eloy entrecerró los ojos. «Empresario de la capital», repitió con tono amargo, «justo cuando discutimos cómo defendernos de quienes quieren robarnos». «Don Eloy», intervino Carmela con voz serena, «primero escuchemos los asuntos urgentes. Luego juzgaremos a los huéspedes». La asamblea comenzó formalmente. Gael observó fascinado la dinámica, ordenada pero apasionada, respetuosa pero directa. Cada persona hablaba sosteniendo un bastón tallado que pasaba de mano en mano. Un hombre joven, quizás el único con una computadora portátil, presentó información sobre una empresa minera que había comenzado exploraciones en cerros cercanos.
Según estos documentos, Minerales del Pacífico ha obtenido permisos preliminares basados en estudios que declaran nuestra región como subexplotada y de bajo rendimiento agrícola. Don Eloy se puso de pie, su indignación visible en cada arruga de su rostro. Mentiras. Estas tierras alimentan a nuestras familias desde tiempos de mis abuelos. Lo que quieren es el agua, lo mismo que intentaron hace 15 años. Carmela tomó el bastón. El problema no es solo la minera. El representante de la Comisión Nacional del Agua me informó que revisarán nuestros derechos tradicionales sobre el río. Necesitaremos demostrar que nuestras tierras son productivas según sus estándares, no los nuestros. Gael escuchaba con creciente interés. Conocía perfectamente estas estrategias corporativas. Desacreditar el valor de tierras comunitarias para adquirirlas a precio mínimo. Su propia empresa había desarrollado algoritmos para identificar zonas de oportunidad. Don Eloy señaló directamente a Gael. Son hombres como él quienes diseñan estos planes desde sus oficinas, empresarios que nunca han sembrado un grano, pero quieren apropiarse de lo que cultivamos. Las miradas acusadoras se intensificaron. Gael se removió incómodo. Un joven de unos 20 años, con rasgos similares a Tarsila pero con una gorra moderna y zapatillas deportivas, se puso de pie. Tarsila lo miró con sorpresa. «Mi nombre es Yuri Quispe», dijo con voz clara. «Mi tía dio refugio a este hombre siguiendo nuestras costumbres. Si conoce cómo operan estas empresas, quizás pueda ayudarnos a entender los documentos legales que recibimos. Conocer al enemigo es el primer paso para defenderse». El silencio cayó sobre la asamblea. Don Eloy pareció a punto de protestar, pero Carmela levantó una mano arrugada. «El sobrino de Tarsila tiene razón. Si este hombre quiere ganarse nuestra confianza, puede compartir lo que sabe». Antes de que Gael pudiera responder, un hombre entró apresuradamente al círculo sosteniendo un sobre oficial. «Llegó comunicado del gobierno», exclamó, entregándolo a Don Eloy. El anciano leyó el documento con expresión sombría. «La Comisión Nacional del Agua y representantes de Desarrollo Rural vendrán en 6 semanas», anunció finalmente. «Evaluarán nuestra productividad. Si no cumplimos sus estándares, revocarán nuestros derechos sobre el río». Un murmullo de angustia recorrió la asamblea. Gael observó rostros preocupados, manos curtidas por el trabajo aferrándose unas a otras. Por primera vez, vio algo más que estadísticas donde solía ver zonas rurales improductivas en sus informes empresariales. Tarsila se volvió hacia él, sus ojos oscuros cargados de desafío y algo más, una vulnerabilidad que intentaba ocultar. «Ahora ve nuestro problema, señor empresario. ¿Todavía tiene prisa por volver a su mundo?» Los ojos de toda la asamblea se posaron en el forastero que, de repente, comprendió que este viaje forzado podría tener un propósito que ni él mismo entendía aún. La asamblea concluyó en un mar de voces preocupadas. Mientras caminaban de regreso, Gael observaba a Tarsila, cuyo perfil recortado contra el cielo despejado revelaba una determinación inquebrantable mezclada con preocupación. «Puedo ayudarles», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tarsila se detuvo y lo miró con escepticismo. «¿Por qué lo haría? Usted pertenece al mismo mundo que quiere despojarnos». «Precisamente por eso», respondió Gael. «Conozco cómo funcionan estos procesos. Los documentos que mencionaron contienen lenguaje técnico diseñado para confundir. Puedo traducirlo a términos comprensibles y desarrollar una estrategia». «¿A cambio de qué?». Gael miró hacia el horizonte, donde su Tesla seguía varado, un símbolo inútil de su poder en la ciudad. «Hospedaje hasta que arreglen mi auto. Y», dudó brevemente, «la oportunidad de entender cómo funciona realmente este lugar». Tarsila lo estudió largamente, como evaluando cada palabra, cada intención oculta. Tendrá que ganarse su lugar. Aquí todos trabajan. El trato quedó sellado con un apretón de manos. Las de ella, ásperas y fuertes. Las de él, suaves y ahora ligeramente enrojecidas por su encuentro con las gallinas. La mañana siguiente comenzó temprano. El primer reto de Gael, ayudar en la milpa familiar de Tarsila. Lo que parecía simple en teoría, deshiervar entre las plantas de maíz, se convirtió en una prueba de resistencia física y mental. «Está arrancando plántulas de frijol, no maleza»,
señaló Tarsila con frustración creciente. El frijol crece junto al maíz, se apoyan mutuamente. Gael, sudoroso y con ampollas formándose en las manos, intentaba distinguir entre plantas que para él lucían idénticas. Dos campesinos que trabajaban cerca intercambiaron miradas burlonas. El empresario no distingue entre lo que alimenta y lo que daña, comentó uno, suficientemente alto para que Gael escuchara. Para mediodía su humillación era completa. Sus pantalones, alguna vez impecables, estaban manchados de tierra rojiza. Su espalda, acostumbrada a sillas ergonómicas, protestaba con cada movimiento. Sus manos, herramientas de teclado y gestos ejecutivos, sangraban por las rozaduras. Suficiente por hoy, dictaminó Tarsila, no sin cierta compasión oculta en su voz severa. Mañana continuaremos, aprenderá. Durante el almuerzo bajo la sombra de un aguacatero, Gael notó a Yuri sentado a cierta distancia, concentrado en manipular un viejo radio. El joven golpeaba suavemente los lados del aparato, ajustaba antenas improvisadas con alambre, pero solo obtenía estática entrecortada. Mientras Tarsila conversaba con una vecina, Gael se acercó cautelosamente al muchacho. ¿Problemas con el radio? Yuri levantó la mirada, sorprendido por el interés del forastero. La tormenta dañó algo interno. Necesitamos saber el pronóstico del tiempo para planificar la siembra de temporal. Gael extendió su mano. ¿Puedo? El joven entregó el aparato con cierta reticencia. Gael lo examinó con ojo experto. Antes de convertirse en empresario tecnológico, había sido un niño obsesionado con desarmar y rearmar aparatos electrónicos en su habitación. Necesito un destornillador pequeño, cinta aislante y, si tienes, un trozo de alambre de cobre. Yuri regresó minutos después con los implementos solicitados. Durante la siguiente hora, ignorando el dolor en sus manos maltratadas, Gael desarmó meticulosamente el radio, limpió contactos oxidados, reajustó conexiones y recalibró el sintonizador. «Inténtalo ahora», dijo volviendo a colocar las baterías. Yuri giró el dial. Una voz clara emergió del altavoz. «Pronosticamos lluvias moderadas para el Valle Central, seguidas de 3 días de sol. Agricultores, aprovechen esta ventana favorable para...». El rostro del joven se iluminó. Llamó animadamente a otros campesinos, quienes se acercaron con asombro a escuchar el pronóstico completo. Tarsila observaba desde lejos, una expresión indescifrable en su rostro. «Gracias», dijo Yuri sinceramente. «Esto ayudará a todo el pueblo». Esa pequeña victoria no borró el fracaso agrícola de Gael, pero plantó una semilla diferente, la posibilidad de contribuir con habilidades que realmente poseía. Después de la cena, mientras Tarsila ordenaba semillas para el día siguiente, Gael pidió ver los documentos oficiales mencionados en la asamblea. Ella los entregó reticente, advirtiéndole que no salieran de la casa. Las horas pasaron mientras Gael, a la luz de una lámpara de aceite, analizaba meticulosamente cada párrafo, cada tecnicismo legal, cada trampa oculta en lenguaje burocrático. Sus años negociando contratos millonarios le habían enseñado a detectar las intenciones reales tras las palabras impresas. Cerca de medianoche, Tarsila lo encontró todavía despierto, rodeado de papeles con anotaciones en los márgenes. Su rostro había perdido la arrogancia urbana reemplazada por una gravedad que ella no había visto antes. «Encontré algo importante», dijo Gael levantando la mirada, «pero no les va a gustar». La luz amarillenta de la lámpara proyectaba sombras inquietas sobre los documentos que, en manos del empresario, habían comenzado a revelar secretos que podrían cambiar el destino del pueblo entero. La pequeña casa de Tarsila se había convertido en centro de operaciones improvisado. Sobre la mesa de madera, Gael había desplegado los documentos oficiales, ahora marcados con notas, círculos y flechas que conectaban párrafos aparentemente inconexos. «Esta cláusula», señaló, mientras los principales miembros de la comunidad se inclinaban para ver, «parece rutinaria, pero esconde la verdadera exigencia. No solo piden demostrar que cultivan la tierra, sino que lo hacen con valor económico mensurable, según estándares contemporáneos de productividad». Tarsila frunció el ceño. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», respondió Gael, «que no basta con mostrarles cultivos sanos o contar cuántas familias alimentan.
Necesitan cifras, documentación, registros de producción y valor de mercado. Todo traducido al lenguaje que ellos entienden. Dinero. Carmela, quien observaba desde un rincón con ojos atentos, asintió lentamente. Los ancestros ya enfrentaron esto antes. Nos piden probar lo que ya sabemos, pero en su idioma. Don Eloy golpeó la mesa con su callosa mano, haciendo saltar los papeles. Precisamente por eso no confío en este hombre. Nos está empujando a pensar como ellos, a abandonar nuestros métodos. No he dicho nada sobre cambiar sus métodos, aclaró Gael. Solo propongo documentar lo que ya hacen, pero de forma que los funcionarios no puedan ignorar. La tensión era palpable. Yuri, quien permanecía cerca de la puerta, intervino. Don Eloy, nuestra cosecha tiene valor. Simplemente no lo hemos calculado como ellos exigen. El anciano miró al joven con severidad. Tú también, muchacho, sediento de sus maneras modernas. ¿Qué sigue? ¿Tractores? ¿Químicos? ¿Computadoras para decidir cuándo sembrar? La discusión escaló rápidamente. La comunidad se dividió ante los ojos de Gael. Los ancianos, liderados por Don Eloy, defendiendo la pureza de los métodos tradicionales, los más jóvenes y algunos adultos, inclinándose hacia el pragmatismo propuesto por el forastero. Tarsila se mantuvo extrañamente silenciosa, su mirada alternando entre los documentos y el rostro cada vez más frustrado de Gael. Finalmente, levantó la mano en un gesto que todos respetaron inmediatamente. Propongo que nos demos un día para reflexionar. Mañana tomaremos una decisión. La reunión se disolvió bajo un cielo amenazante. Los relámpagos lejanos anunciaban otra tormenta aproximándose. Gael recogió meticulosamente cada documento mientras observaba a los asistentes marcharse. No entienden lo que está en juego, murmuró. Tarsila lo miró fijamente. Lo entienden mejor que usted. Esta tierra no es solo cultivos y agua. Es identidad, es memoria. La memoria no detendrá a esa minera, respondió él mientras ordenaba los papeles, ni a los burócratas. Un trueno retumbó tan cercano que la pequeña casa vibró. La lluvia comenzó repentinamente, violenta como solo ocurre en las montañas. Tenemos que asegurar las semillas en el granero, dijo Tarsila tomando un impermeable gastado. Venga conmigo. Corrieron bajo la lluvia torrencial hacia una estructura de madera a 50 metros de la casa. El viento azotaba con furia, obligándolos a inclinarse para avanzar. Una vez dentro, Tarsila encendió una lámpara de aceite que iluminó un espacio ordenado, sacos de semillas etiquetados meticulosamente, herramientas colgadas con precisión y en el fondo una pequeña mesa de trabajo, con cuadernos apilados. Hay que asegurar el techo, indicó ella, señalando una gotera incipiente. Páseme esa lona. Mientras trabajaban para proteger las semillas, el viento arrancó una sección del techo. El agua comenzó a filtrarse cerca de la mesa. Gael corrió a proteger los cuadernos, pero al moverlos, varios papeles doblados cayeron al suelo. Los recogió rápidamente, deteniéndose al notar los diagramas detallados en uno de ellos. A la luz temblorosa de la lámpara, reconoció planos técnicos sofisticados, sistemas de irrigación por goteo adaptados a terrenos inclinados, estructuras de captación pluvial, diseños para maximizar el aprovechamiento solar en cultivos escalonados. Bajo estos, asomaba el borde de un documento oficial con un sello universitario. Lo extrajo cuidadosamente. Un diploma de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre de Tarsila Quispe Hernández. Cuando levantó la mirada, Tarsila estaba frente a él inmóvil, su rostro iluminado intermitentemente por los relámpagos que atravesaban las grietas del granero. No debería revisar cosas personales, dijo ella con voz tensa. Eres ingeniera agrónoma, respondió Gael, su voz mezclando asombro y confusión. ¿Por qué no lo mencionaste? El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el golpeteo furioso de la lluvia sobre el techo. Porque dejé de serlo hace 5 años, respondió finalmente. Cuando mi padre murió y mi madre enfermó, alguien tenía que regresar. Le arrebató los papeles y los guardó cuidadosamente en un cajón. Estudié con beca completa. Estaba por comenzar mi doctorado en sistemas agrícolas sostenibles, continuó, las palabras fluyendo como si hubiera contenido esta historia durante años. Desarrollé estos diseños para comunidades como la nuestra.
sistemas que respetan el conocimiento tradicional, pero incorporan principios científicos. Mi asesora los llamaba brillantes. Luego recibí la llamada. Mi padre infartó mientras trabajaba en la milpa. Su voz se quebró ligeramente. Afuera, la tormenta parecía intensificarse, como si el cielo acompañara su confesión. Regresé para el funeral. Vi a mi madre envejecida de repente, a mis hermanos pequeños sin dirección, las tierras familiares descuidadas. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Abandonarlos por mi carrera? El rostro de Gael reflejaba una comprensión nueva. Pero estos diseños son exactamente lo que necesitan ahora. Podrían demostrar el valor de sus tierras en términos que los funcionarios entenderían sin abandonar sus métodos tradicionales. Tarsila negó con la cabeza, una amargura antigua ensombreciendo sus facciones. Don Eloy y los ancianos nunca lo aceptarían. Para ellos, mi educación universitaria es casi una traición. Estudiar métodos extranjeros, como dicen. Pero otros te escucharían, insistió Gael, un entusiasmo inusual en su voz. Yuri y Carmela, los más jóvenes. Estos diseños podrían salvar estas tierras. La miró directamente, sin la arrogancia urbana que había mostrado hasta entonces, sino con genuina admiración. Nunca he visto adaptaciones tan inteligentes de tecnología moderna a condiciones locales específicas. Lo dice alguien que ha evaluado cientos de proyectos de innovación. Tarsila apartó la mirada, incómoda ante el elogio. Son solo dibujos ahora. Sueños abandonados. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos. La tormenta parecía amainar levemente, permitiendo que sus voces descendieran a un tono más íntimo. No tienen por qué seguir siéndolo, dijo finalmente Gael. Tus diseños podrían salvar estas tierras, pero necesitarías convencer a Don Eloy de que lo antiguo y lo nuevo pueden convivir. Los ojos de Tarsila se encontraron con los suyos, una chispa de algo olvidado reflejándose en ellos. Por primera vez desde su llegada, el empresario de la ciudad y la agricultora del campo se miraban realmente, reconociendo algo inesperado en el otro. Posibilidad. Afuera, entre los últimos relámpagos, un arco iris comenzaba a formarse tímidamente, como un puente frágil entre dos mundos aparentemente irreconciliables. El alba despertó al pueblo con el sonido de cohetes y el aroma de masa fresca. La fiesta del maíz, celebración ancestral de la comunidad, había comenzado. Desde la ventana de la casa de Tarsila, Gael observaba el movimiento inusual. Mujeres con canastas decoradas, hombres instalando un templete de madera en la plaza central, niños corriendo con banderines coloridos. En la ciudad también tenemos festivales, comentó cuando Tarsila entró con ropa recién lavada. Pero nada como esto. Esta celebración existe desde antes que hubiera ciudades en el valle, respondió ella, extendiendo una camisa bordada hacia él. Para la fiesta. La hizo mi madre. Gael tomó la prenda con sorpresa. Era una camisa tradicional con elaborados bordados de plantas de maíz en hilos amarillos y verdes. No puedo aceptarla. No es un regalo, aclaró Tarsila con una sonrisa fugaz. Es requisito para participar. Todos llevan el símbolo del maíz hoy. Al llegar a la plaza, Gael se sintió extrañamente integrado con la camisa bordada. Durante las 2 semanas transcurridas desde su llegada, había pasado de ser un intruso a una presencia tolerada. Tras su propuesta para documentar el valor económico de los cultivos y el descubrimiento de los diseños de Tarsila, varios jóvenes del pueblo habían comenzado a implementar un sistema de registro detallado de la producción. Don Eloy mantenía su recelo, pero incluso él había reconocido a regañadientes la utilidad de los conocimientos financieros del forastero para traducir su labor agrícola al lenguaje burocrático. La celebración comenzó con una ceremonia donde los ancianos, encabezados por Carmela, ofrecieron los primeros elotes de la temporada en un altar adornado con flores de cempasúchil. Gael observaba con genuino interés mientras Yuri le explicaba cada ritual. El maíz no es solo alimento, dijo el joven, es nuestro origen. Según nuestros ancestros, los dioses nos crearon de masa de maíz. A mediodía, la plaza se transformó en un festín comunitario. Mesas largas rebosaban de platillos elaborados con maíz en todas sus formas, desde tiernos elotes asados hasta complejos tamales de chepil. Gael, quien había desayunado en restaurantes con estrellas Michelin,
se descubrió maravillado por la diversidad de sabores. Nunca había probado algo así, confesó a Tarsila mientras degustaba un atole morado. Es la variedad lo que da fuerza, respondió ella. Cultivamos 15 tipos diferentes de maíz en estas montañas, cada uno con su propósito, su sabor, su historia. Fue entonces cuando Gael notó 3 camionetas lujosas estacionándose en el perímetro de la plaza. De ellas descendieron hombres con camisas caras y botas relucientes. «Minerales del Pacífico», murmuró Tarsila, tensándose visiblemente. No fueron invitados. Los recién llegados se dispersaron estratégicamente, entablando conversaciones aparentemente casuales con diferentes miembros de la comunidad. Gael reconoció inmediatamente la táctica. Divide y convence. Él mismo la había empleado en negociaciones corporativas. Vienen a ofrecer dinero individual, explicó a Tarsila. Buscan crear divisiones internas. Es más barato comprar voluntades una por una que enfrentar a una comunidad unida. No se equivocaba. Pronto observaron a un representante mostrando discretamente un fajo de billetes a un campesino joven, mientras señalaba hacia los cerros donde la minera planeaba operar. «Debemos hacer algo», dijo Tarsila, pero Gael la detuvo suavemente. «Observa primero, conoce su estrategia completa». El momento de tensión fue interrumpido por los músicos que comenzaron a tocar. El centro de la plaza se despejó para el baile tradicional. Parejas de todas las edades formaron un círculo vistiendo sus mejores prendas bordadas. «Es el jarabe del maíz», explicó Carmela, apareciendo junto a ellos. «Simboliza el ciclo de la siembra a la cosecha. Cada soltero debe bailar para asegurar buena fortuna». Miró significativamente a Tarsila. «Tu padre nunca faltó a este baile, ni siquiera el año que llovió toda la noche». «Yo no», comenzó Tarsila, pero Carmela ya se alejaba con una sonrisa enigmática. Yuri se acercó apresuradamente. «Tía, es tradición. Si no bailas, los ancianos lo tomarán como mal presagio para la próxima cosecha. Necesitas pareja», añadió, mirando a Gael con intención evidente. Antes de que pudieran protestar, se encontraron empujados hacia el círculo de bailarines. La música, una mezcla hipnótica de violines, guitarras y el resonar profundo de un tambor antiguo, marcaba un ritmo que imitaba el crecimiento de la planta, lento al principio, vigoroso en su apogeo. Gael, acostumbrado a las discotecas exclusivas de la capital, se sentía completamente fuera de su elemento. Tarsila, visiblemente incómoda, mantenía la mirada fija en sus propios pies. «No sé los pasos», murmuró él. «Sigue el ritmo», respondió ella. «Como el maíz. Escucha a la tierra, luego al agua, finalmente al sol». Torpemente al principio, luego con creciente fluidez, Gael comenzó a moverse. Sus manos, ahora con callos incipientes, tomaron las de Tarsila. El contacto inicialmente rígido se fue suavizando con cada vuelta. Los bordados de sus camisas parecían dialogar entre sí cuando se acercaban y alejaban, siguiendo la cadencia ancestral. Para sorpresa de ambos, el baile resultó revelador. En el lenguaje silencioso de los pasos, descubrieron una comunicación más clara que en todas sus conversaciones previas. Cuando la música alcanzó su clímax, Gael sostuvo firmemente la cintura de Tarsila en un giro que elevó levemente sus pies del suelo. Sus miradas se encontraron sin barreras por primera vez. No el empresario y la campesina, sino simplemente un hombre y una mujer, conectados por algo tan antiguo como el maíz mismo. Al terminar, los aplausos los devolvieron a la realidad. Se separaron ligeramente sonrojados, conscientes de las miradas curiosas a su alrededor. La celebración continuó hasta el anochecer. Mientras la plaza se iluminaba con antorchas y pequeñas fogatas, Gael y Tarsila se encontraron sentados en un tronco apartado, contemplando las estrellas que solo la ausencia de contaminación lumínica permitía apreciar en toda su magnificencia. «En la ciudad he olvidado mirar hacia arriba», confesó Gael. «Siempre pantallas, siempre el siguiente objetivo, la próxima adquisición». Tarsila lo observó con curiosidad renovada. «¿Por qué alguien renuncia a ver esto cada noche?». Gael permaneció en silencio largo rato, buscando una respuesta honesta. «Creí que construía algo importante», dijo finalmente. «Mi padre fue ejecutivo bancario, siempre ausente, siempre trabajando. Juré superarlo,
demostrarle que podía construir algo más grande. Cuando murió hace 3 años, mi empresa valía millones, pero él ya no estaba para verlo, ni nadie más que realmente me importara. La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Tarsila tanto como a él mismo. Al menos pudiste terminar lo que empezaste, respondió ella mirando las luces distantes del pueblo. Mis diseños, mis estudios, a veces me despierto pensando en ellos, en lo que podría haber creado, en las comunidades que podría haber ayudado. ¿Te arrepientes de haber vuelto? No podría. Mi familia me necesitaba, pero sí me arrepiento de haber enterrado completamente a la ingeniera que fui, como si ambas partes de mí no pudieran coexistir. La intimidad del momento, tejida bajo el manto estrellado, les permitió verse mutuamente con claridad por primera vez, no como representantes de mundos opuestos, sino como personas navegando sus propias contradicciones y anhelos. El momento fue interrumpido bruscamente por Yuri, quien llegó corriendo, visiblemente alterado. «Tía, don Eloy te busca urgentemente», llegó un comunicado oficial. En el centro de la plaza, rodeado por los ancianos y varios miembros del consejo, don Eloy sostenía un documento sellado. «Los representantes gubernamentales adelantaron su visita», anunció con voz grave. «Llegarán en 3 semanas, no en 6 como habían dicho». Murmullos de preocupación recorrieron la asamblea improvisada. El sistema de documentación apenas comenzaba a implementarse. Mientras procesaban esta noticia, un joven se acercó a Gael y le entregó discretamente un papel. «Un hombre de la ciudad dejó esto para usted». Gael desdobló la nota y su expresión cambió instantáneamente. «Crisis en Montortec. Intento de adquisición hostil en proceso. El directorio exige tu regreso inmediato. Enviaremos helicóptero a coordenadas adjuntas mañana. Andrea». Cuando levantó la mirada, encontró los ojos de Tarsila fijos en él, como si ya supiera que el mundo exterior reclamaba su retorno, justo cuando ambos comenzaban a construir un puente entre sus realidades divididas. La mañana siguiente a la fiesta del maíz, amaneció con una quietud que presagiaba cambios. Tarsila y Gael apenas habían cruzado palabras durante el desayuno, cada uno encerrado en sus propios pensamientos. La nota sobre la crisis empresarial pesaba en el bolsillo de Gael como una piedra. El sonido de un motor rompió el silencio. Un vehículo todoterreno de cristales polarizados se detuvo frente a la casa de Tarsila. De él descendió un hombre con traje impecable, maletín en mano y expresión urgente. «Gael, por fin te encuentro», exclamó al ver al empresario salir al portal. «Soy Mauricio Rivera, del departamento legal. Andrea me envió personalmente». Tarsila observaba desde la puerta, su rostro una máscara indescifrable. Gael presentó brevemente a su colega, quien apenas disimuló su sorpresa ante las condiciones en que encontraba al director ejecutivo. Bronceado, con ropa sencilla y manos encallecidas. «Necesitamos hablar en privado», insistió Mauricio. Se alejaron hacia un árbol cercano. Desde la distancia, Tarsila vio cómo el rostro de Gael se transformaba mientras su colega desplegaba documentos y gráficos de su maletín. «Globtech ha presentado una oferta de adquisición hostil», explicaba Mauricio. «Han convencido a 3 miembros del directorio. Si no regresas inmediatamente para contrarrestar su influencia, tendrán control mayoritario en 4 días. ¿Pueden manejar esto sin mí?», respondió Gael, aunque sin convicción. «No comprendes. Lo primero que eliminará Globtech son tus proyectos sociales secretos, esas escuelas rurales y clínicas comunitarias que financias con las ganancias de la empresa. Las consideran ineficiencias presupuestarias». Esta revelación impactó a Gael más que la posible pérdida de control corporativo. Aquellos proyectos, desconocidos incluso para la mayoría de sus ejecutivos, representaban su verdadero legado, su forma silenciosa de compensar el enfoque despiadadamente lucrativo de sus aplicaciones financieras. «El helicóptero espera en el claro a 2 kilómetros», continuó Mauricio. «Tenemos el jet listo en Oaxaca». Mientras Gael luchaba con esta decisión, una nueva conmoción surgió en el centro del pueblo. Don Eloy, acompañado por varios ancianos, se dirigía hacia ellos con expresión tormentosa. Sostenía una tableta electrónica, objeto incongruente en sus manos, curtidas por décadas de trabajo agrícola. «¡Mentiroso!», gritó el anciano,
acercándose amenazadoramente. «Tu empresa es parte de esto». Arrojó la tableta a los pies de Gael. En la pantalla, un informe financiero mostraba claramente cómo Montortec había desarrollado la aplicación Resource Finder que Minerales del Pacífico utilizaba para identificar zonas rurales de alto potencial extractivo y baja resistencia comunitaria. «He investigado con ayuda de mi sobrino que sabe de computadoras», explicó don Eloy con voz temblorosa de indignación. «Tu tecnología le señaló nuestras tierras como objetivo. Nos marcaste en su mapa digital». Los vecinos comenzaron a reunirse, atraídos por la confrontación. Yuri intentaba mediar, explicando que Gael había estado ayudándoles con la documentación. «Nos infiltró para conocer nuestras debilidades», insistió don Eloy. «Mientras nos enseñaba a registrar nuestros cultivos, su empresa vendía nuestra ubicación a las mineras». Gael, pálido, recogió la tableta. Efectivamente, aquel era uno de sus productos. Un algoritmo que analizaba variables geográficas, legales y socioeconómicas para identificar zonas óptimas para inversión. Nunca había considerado las consecuencias humanas detrás de aquellos puntos en el mapa. La comunidad se polarizó instantáneamente. Algunos respaldaban a don Eloy, exigiendo la expulsión inmediata del forastero. Otros, principalmente jóvenes y quienes habían trabajado más cerca de Gael, defendían su contribución reciente. Carmela observaba en silencio, sus ancianos ojos evaluando no solo las palabras, sino los corazones en conflicto. Tarsila permanecía inmóvil en el umbral de su casa, la revelación golpeándola con la fuerza de una traición personal después de lo compartido la noche anterior bajo las estrellas. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, dividida en su juicio, Tarsila finalmente se acercó a Gael, quien permanecía paralizado junto a su colega. «¿Es cierto?», preguntó simplemente. «El algoritmo sí, pero nunca supe cómo lo utilizarían específicamente», respondió él enfrentando su mirada. «Nunca vi los rostros detrás de los datos hasta ahora. ¿Y ahora que los ves, qué harás?», cuestionó ella, la vulnerabilidad asomando por primera vez a través de su habitual reserva. «Volver a tu mundo de cristal y dejarnos enfrentar solos lo que tu tecnología desató». La pregunta pendía entre ellos como un abismo abierto. «Debo regresar», admitió finalmente. «Mi empresa está en juego». «Tu empresa, siempre tu empresa», el dolor transformándose en ira en su voz. «¿Sabes qué está en juego aquí? Nuestro hogar, nuestra forma de vida, el futuro de estas montañas». La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con intensidad creciente, como si el cielo mismo participara en su confrontación. «No lo entiendes», insistió Gael acercándose a ella. «Si pierdo la empresa, perderé los proyectos sociales que financio secretamente. Escuelas rurales, clínicas, programas de desarrollo comunitario, todos desaparecerán bajo la nueva administración». «¿Y qué hay de nosotros?», replicó Tarsila, la lluvia mezclándose con lo que podrían ser lágrimas. «¿Somos solo otro de tus proyectos? ¿Algo que puedes abandonar cuando tu verdadero mundo te reclama?» «No quiero abandonarte», exclamó Gael, las palabras escapando antes de poder contenerlas, «pero tengo miedo. Miedo de que sin mi posición, sin mi poder no valga nada para nadie, que solo me acepten por lo que puedo ofrecer, no por quien soy». Su confesión desnudó su vulnerabilidad más profunda. Tarsila lo miró como si lo viera realmente por primera vez. «Y yo tengo miedo de confiar», respondió ella, su voz apenas audible sobre la lluvia, «de abrir mi corazón y mis sueños a alguien que se marchará, como todos los que prometieron quedarse. Primero mi padre, luego mis profesores que aseguraron que mi talento no se desperdiciaría, quedaron en silencio, empapados bajo la lluvia, sus miedos más íntimos expuestos entre ellos». Mauricio carraspeó incómodamente desde su refugio bajo un árbol. «Gael, el helicóptero no esperará mucho más con este clima». La decisión imposible no podía postergarse. Gael tomó las manos de Tarsila entre las suyas. «Volveré», prometió con intensidad. «Arreglaré esto y regresaré. Por ti, por la comunidad, por quien realmente quiero ser». Tarsila retiró sus manos lentamente, una sombra de resignación cruzando su rostro. «Las promesas de la ciudad nunca llegan al campo»,
respondió con amargura. Vete ya. Nosotros seguiremos como siempre hemos hecho, resistiendo. La imagen de Gael alejándose bajo la lluvia, siguiendo a su colega hacia el helicóptero que lo devolvería a su mundo de cristal y acero, quedó grabada en los ojos de Tarsila como una herida recién abierta. El ascensor de cristal se elevó silenciosamente hacia el piso 42. Gael Montoro, enfundado nuevamente en un traje hecho a medida, observaba la megalópolis que se extendía bajo la torre corporativa de Montortec. 3 días habían pasado desde su abrupto regreso. 3 días de reuniones maratónicas, llamadas interminables y noches sin dormir. Su reflejo en el cristal le devolvió una imagen extraña. Externamente era el mismo ejecutivo impecable de siempre, pero sus ojos revelaban una transformación interior que ni la corbata de seda italiana podía disimular. Andrea lo esperaba en la sala de juntas, rodeada de asesores financieros y abogados. Globetech aumentó su oferta esta mañana, informó sin preámbulos. Tienen 4 de los 7 votos del directorio. La reunión decisiva es mañana. Gael asintió mecánicamente, mientras su mente dividida procesaba estrategias corporativas y simultáneamente calculaba cuántos días de lluvia habrían afectado los cultivos en las montañas de Oaxaca. ¿Has considerado mi propuesta alternativa?, preguntó dirigiéndose a la pantalla donde se proyectaban gráficos financieros. Andrea intercambió miradas incómodas con los asesores. Gael, una reestructuración hacia proyectos agroecológicos y tecnología comunitaria es radical. Los accionistas esperan nuestro sistema de inversiones algorítmicas, no una incubadora de desarrollo rural. Nuestro algoritmo Resource Finder tiene consecuencias reales, respondió él, con una intensidad que sorprendió a todos. He visto los rostros detrás de nuestros datos. El silencio que siguió fue roto por el director financiero. Con todo respeto, Gael, tu retiro espiritual parece haberte afectado. Quizás deberías tomarte unos días más antes de tomar decisiones que podrían destruir todo lo que has construido. Gael se acercó a la ventana. Desde aquella altura, los seres humanos parecían puntos insignificantes, exactamente como aparecían en sus modelos predictivos empresariales. Preparen la documentación para ambos escenarios, ordenó finalmente. La adquisición y mi propuesta alternativa. El directorio debe conocer todas las opciones. Cuando todos salieron, Gael desabrochó su corbata y extrajo del bolsillo interior una pequeña semilla de maíz que Tarsila le había dado durante la fiesta. La contempló en su palma, tan fuera de lugar en aquel entorno de metal y vidrio como él mismo comenzaba a sentirse. Tomó su tablet y abrió un archivo protegido. Allí había guardado fotografías de los diseños de Tarsila, sistemas de irrigación por goteo, estructuras de captación pluvial, terrazas de cultivo escalonado. Con precisión metódica, comenzó a integrarlos en un documento titulado Proyecto Raíces. Mientras tanto, Tarsila contemplaba el desastre frente a ella. Una segunda tormenta, más devastadora que la primera, había golpeado la región durante la noche. Varios de los cultivos documentados meticulosamente para la visita oficial estaban ahora bajo el lodo y las piedras arrastradas por la corriente desbordada. Es una señal, sentenció don Eloy, apoyado en su bastón junto a las milpas destruidas. Los ancestros nos advierten contra mezclar lo antiguo con lo nuevo. Yuri, empapado hasta los huesos tras horas intentando recuperar plantas, confrontó al anciano. ¿Y si es una señal de que necesitamos nuevos métodos, don Eloy? Los sistemas de terrazas que mi tía diseñó habrían contenido este deslave. Tarsila, en silencio, recorría el perímetro del daño. Algo había cambiado en ella desde la partida de Gael. La ingeniera y la campesina, 2 partes de su identidad que había mantenido separadas, comenzaban a dialogar interiormente. Esa tarde, convocó a los jóvenes del pueblo en su cocina. Sobre la mesa, desplegó sus viejos cuadernos universitarios. Tenemos 2 semanas antes de que lleguen los funcionarios, explicó trazando diagramas en papel reciclado. Los métodos tradicionales siguen siendo nuestra base, pero necesitamos adaptaciones para demostrar su valor económico y ecológico. Carmela, quien observaba desde un rincón, asintió silenciosamente.
Había reconocido el fuego renovado en los ojos de Tarsila, el mismo que vio años atrás cuando la joven partió hacia la universidad. El plan tomó forma: documentar científicamente la biodiversidad de sus cultivos, establecer parcelas demostrativas, con variedades nativas resistentes a condiciones extremas, y presentar un modelo de desarrollo que integrara conocimientos ancestrales con sistemas eficientes de gestión de recursos. Sin embargo, cada avance encontraba resistencia. Don Eloy y los ancianos tradicionalistas bloqueaban iniciativas que consideraban contaminadas por ideas externas. Algunos jóvenes, desesperados por la destrucción, contemplaban aceptar las ofertas de la minera. En Ciudad de México, Gael enfrentaba su propia batalla. El directorio había rechazado contundentemente su propuesta de reestructuración. «Es una locura empresarial», declaró el presidente del directorio. «Si insistes, interpretaremos esto como incapacidad para dirigir la compañía y procederemos con la venta a Globetech». Esa noche, solo en su penthouse minimalista, Gael miraba las luces de la ciudad mientras sostenía una llamada crucial. «Necesito que prepares los documentos para transferir mis acciones personales a un fideicomiso», instruyó a su abogado personal. «Y envía el paquete que preparamos a las coordenadas que te indiqué en Oaxaca. Debe llegar mañana mismo». A miles de kilómetros, Tarsila enfrentaba su momento más oscuro. La mitad de la comunidad había cedido al miedo tras la tormenta, inclinándose hacia las ofertas de la minera. Sus diseños adaptados requerían materiales que no podían conseguir localmente, y la visita oficial se aproximaba inexorablemente. Esa noche, mientras ordenaba semillas salvadas del desastre, Yuri llegó corriendo a su puerta. «Tía, un mensajero dejó esto para ti», exclamó depositando un paquete voluminoso sobre la mesa. Tarsila lo abrió con cautela. Contenía documentos legales, materiales técnicos especializados y varios dispositivos de medición ambiental que había mencionado necesitar en sus diseños universitarios. Bajo todo esto, un sobre con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente. La nota era concisa. «Tarsila, estos son los materiales para implementar tu diseño de terrazas filtrantes. Los documentos legales demuestran que sus métodos agrícolas tradicionales superan en sustentabilidad a cualquier operación minera. La tableta contiene presentaciones visuales que traducen su conocimiento ancestral al lenguaje que los funcionarios entienden. No pude quedarme, pero puedo enviar lo que necesiten. Tu sabiduría es el puente entre nuestros mundos. G». La semilla plantada durante aquellos días de convivencia forzada comenzaba a germinar en dos tierras aparentemente incompatibles. Mientras Tarsila sostenía aquella nota entre sus manos callosas, a cientos de kilómetros, Gael preparaba su movimiento final en un tablero que ya no se limitaba a cifras y ganancias. En ambos mundos, separados pero ahora irremediablemente conectados, crecía la certeza de que algunas raíces son invisibles hasta que la tormenta revela su verdadera profundidad y alcance. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Los 7 miembros del directorio de Montortec contemplaban con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la fascinación la presentación que Gael acababa de concluir. Las pantallas aún mostraban imágenes de sistemas agrícolas tradicionales integrados con tecnología de monitoreo ambiental. «Lo que propongo», dijo Gael, su voz firme pero sin la arrogancia que solía caracterizarlo, «no es abandonar nuestra misión tecnológica, sino redirigirla. Transformar Montortec en una incubadora de proyectos agroecológicos que fusionen la sabiduría ancestral con innovación digital». El presidente del directorio se quitó los lentes con gesto cansado. «Gael, aprecio tu entusiasmo renovado, pero somos una empresa de tecnología financiera, no una ONG ambiental. Los números no mienten», respondió Gael proyectando nuevas gráficas. «El mercado de tecnología para agricultura sostenible crecerá exponencialmente en la próxima década. Mientras Globetech ofrece comprar nuestra empresa para desmantelarla, yo propongo transformarla para liderar un sector emergente». La siguiente hora fue una batalla de argumentos técnicos, proyecciones financieras y visiones contrapuestas. Gael desplegó todo su arsenal persuasivo,
con una pasión que sorprendió incluso a sus más antiguos colaboradores. La prueba piloto comenzará inmediatamente en Oaxaca, concluyó. Una comunidad zapoteca implementará sistemas que he codiseñado con una ingeniera agrónoma local. Si fracasa, aceptaré personalmente la oferta de Globetech. Cuando el directorio pidió tiempo para deliberar, Andrea se acercó a Gael en el pasillo. «Nunca te había visto luchar así por algo», comentó, estudiando su rostro transformado. «¿Qué encontraste realmente en esas montañas?» Gael contempló la ciudad a través del ventanal. «Me encontré a mí mismo», respondió simplemente. La mañana de la evaluación oficial amaneció despejada, como si el cielo mismo quisiera compensar las recientes devastaciones. En las tierras comunitarias, un sistema innovador de terrazas había sido implementado en tiempo récord. Contenciones con materiales locales reforzados por técnicas modernas, canales de irrigación que maximizaban cada gota de agua y parcelas demostrativas donde cultivos tradicionales crecían con vigor renovado. Tarsila, con una tableta en mano, explicaba el sistema a jóvenes y ancianos por igual. En poco más de una semana, gracias a los materiales enviados por Gael, había materializado parte de los diseños que abandonó años atrás. Estos sensores miden la humedad, minerales y carbono capturado, explicaba a un grupo de campesinos escépticos. Demuestran científicamente lo que nuestros abuelos siempre supieron, que nuestro sistema de milpa es más sostenible que cualquier monocultivo industrial. Don Eloy, apoyado en su bastón, observaba con mezcla de resistencia y curiosidad. Se había negado a participar, pero tampoco impedía el trabajo. ¿Crees que unos aparatos convencerán a quienes solo ven estas tierras como recursos para explotar?, preguntó con amargura. No, respondió Tarsila con serenidad, pero les demostrarán que nuestro conocimiento tiene valor incluso en sus propios términos. La llegada de 3 vehículos oficiales interrumpió la conversación. Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y del Ministerio de Desarrollo Rural descendieron con portafolios y equipos de medición. Sus rostros revelaban la sorpresa ante el inesperado sistema que encontraron en lugar de los campos tradicionales que esperaban evaluar. El jefe de la comisión, un burócrata de mediana edad con expresión escéptica, consultó sus documentos con el ceño fruncido. «Esto no coincide con nuestros registros previos», comentó, señalando las terrazas escalonadas. «¿Cuándo implementaron estos cambios?». Tarsila estaba por responder cuando el sonido de otro motor captó la atención general. Una camioneta se detenía en el camino. De ella descendió una figura que Tarsila reconoció al instante, aunque parecía diferente. Gael Montoro, sin traje formal, pero tampoco en ropas de campesino. Vestía simplemente una camisa clara y pantalones prácticos, como si hubiera encontrado un punto intermedio entre sus dos mundos. Sus miradas se cruzaron a distancia. La de ella, sorprendida y cautelosa. La de él, determinada pero también vulnerable. Todo el pueblo contuvo la respiración ante este reencuentro inesperado. Gael caminó directamente hacia el grupo oficial, se presentó formalmente y luego se dirigió a Tarsila, deteniéndose a una distancia prudente. «Regresé como prometí», dijo con voz que intentaba controlar su emoción. «Apenas a tiempo», respondió ella, su tono mezclando reproche y alivio. No hubo abrazos ni efusividades. No los necesitaban. En sus gestos contenidos, la forma en que él inclinaba ligeramente la cabeza hacia ella cuando hablaba, como ella ajustaba inconscientemente su postura para mantenerlo en su campo visual, se revelaba una conexión más profunda que cualquier manifestación explícita. Juntos, aunque manteniendo una distancia cargada de electricidad no resuelta, guiaron a los funcionarios por las terrazas. Tarsila explicaba los principios agroecológicos tradicionales. Gael traducía estos conocimientos en términos de eficiencia económica y captación de carbono que los burócratas comprendían. «Lo que ven es una simbiosis perfecta», explicó Gael, mientras señalaba cómo el maíz, frijol y calabaza se apoyaban mutuamente. El conocimiento ancestral optimizado con monitoreo tecnológico. Durante un momento privado, mientras los funcionarios tomaban mediciones, Tarsila se acercó a Gael. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó en voz baja. La mirada de Gael se posó en los surcos recién trazados,
luego en el horizonte montañoso, finalmente en los ojos oscuros que habían perseguido sus pensamientos en la distancia. Porque entendí que algunas inversiones no se miden en rendimientos financieros, respondió con una honestidad que antes le habría parecido una debilidad. Algunas se miden en raíces. El roce accidental de sus manos al señalar una sección del terreno provocó un instante de suspensión temporal que ambos sintieron con igual intensidad. Al atardecer, después de horas de inspección, el jefe de la comisión cerró su portafolio con gesto indescifrable. «Anunciaremos nuestra evaluación mañana», declaró oficialmente. «Debo consultar con mis superiores sobre la situación inusual que presentan». Cuando los vehículos oficiales se alejaron, la comunidad se reunió en la plaza central. La incertidumbre pesaba como una nube oscura. La noche apenas había caído cuando las camionetas de Minerales del Pacífico aparecieron. El representante principal, un hombre con sonrisa artificial y maletín de cuero, solicitó hablar con los líderes comunitarios. «Esta es nuestra oferta final», anunció, desplegando un contrato y un cheque con una suma que hizo jadear a varios presentes. «Firmen esta noche o nos retiraremos definitivamente. Mañana será demasiado tarde». Sus palabras finales sonaron como una amenaza apenas velada. Sería una pena que después de tanto esfuerzo, la comisión encontrara alguna irregularidad técnica en su expediente. Las miradas de Gael y Tarsila se encontraron en medio de la tensión creciente, ambos reconociendo que habían llegado al momento decisivo que determinaría no solo el futuro de sus tierras, sino también el de su vínculo improbable. La sala comunal, normalmente espaciosa, parecía pequeña aquella mañana. Funcionarios gubernamentales, representantes de la minera, prácticamente todo el pueblo y varios periodistas convocados por Gael se aglomeraban expectantes. En el centro, una mesa con micrófonos donde el jefe de la comisión evaluadora revisaba documentos con expresión impenetrable. Tarsila y Gael permanecían de pie, lado a lado, la tensión de la noche anterior transformada en determinación compartida. Tras rechazar la oferta amenaza de Minerales del Pacífico, habían trabajado hasta el amanecer preparando su presentación final. «Iniciamos la audiencia pública sobre los derechos hídricos de la comunidad de San Cristóbal de las Montañas», anunció el funcionario. «La comisión ha evaluado los cultivos y documentación presentada. Antes de nuestra resolución, escucharemos las declaraciones finales». El representante de la minera habló primero, proyectando gráficas sobre empleos potenciales y desarrollo regional. Mencionó irregularidades detectadas en los registros comunitarios, insinuando manipulación en las mediciones presentadas. Cuando llegó su turno, Tarsila y Gael avanzaron juntos. Ella vestía una blusa tradicional bordada sobre jeans modernos, él una camisa sencilla con un bordado zapoteco en el cuello. Esa combinación visual resumía precisamente el mensaje que presentarían. «Lo que ustedes llaman región subdesarrollada», comenzó Tarsila, su voz firme y clara, «es en realidad un laboratorio viviente de resistencia ecológica. Nuestros métodos agrícolas tradicionales han sostenido esta tierra por siglos cuando monocultivos industriales habrían fracasado». Gael continuó complementando perfectamente. «Pero entendemos que necesitan traducción entre lenguajes distintos, el de la naturaleza y el de las estadísticas. Por eso implementamos este modelo híbrido». Con precisa coordinación, presentaron los resultados del sistema integrado. Datos de suelos que demostraban mayor captura de carbono, biodiversidad superior a cualquier operación industrial, indicadores de sostenibilidad a largo plazo, y proyecciones económicas que superaban los beneficios extractivos ofrecidos por la minera. «No pedimos elegir entre tradición y modernidad», explicó Tarsila. «Proponemos una síntesis, el conocimiento ancestral como base, la tecnología como herramienta de amplificación. Lo que ven aquí», concluyó Gael, «no es solo un caso aislado, es un prototipo replicable que Montortec, mi empresa, está comprometida a desarrollar en alianza con comunidades como esta. No extraer recursos, sino potenciarlos y regenerarlos». Un silencio expectante siguió a su presentación. De pronto, don Eloy avanzó apoyado en su bastón, pidiendo la palabra. Tarsila contuvo la respiración, temiendo su oposición.
He resistido estos cambios, admitió el anciano, su voz temblorosa pero digna. Creí defender nuestra tradición, pero anoche soñé con mi abuelo, quien me enseñó a sembrar. Me recordó que él también innovó, adaptando técnicas antiguas a nuevos tiempos. La verdadera tradición no es repetir lo que hicieron nuestros ancestros, sino honrar su espíritu de adaptación y supervivencia. Miró directamente a Tarsila, después a Gael. Este forastero vio valor donde nosotros habíamos olvidado buscarlo, y esta hija de nuestra tierra recordó su conocimiento cuando más lo necesitábamos. Juntos han tejido un puente que yo, en mi terquedad, no supe reconocer. Carmela se levantó entonces, su anciana figura irradiando autoridad natural. Como guardiana de nuestras historias, debo compartir que hace 3 generaciones, un sabio predijo que cuando la tierra estuviera en peligro, llegaría alguien de afuera que pertenecería adentro para ayudarnos a recordar nuestro propio valor. Algunos sueños tardan en revelarse. El jefe de la comisión evaluadora consultó con sus colegas y finalmente se dirigió al micrófono. En consideración de la evidencia presentada, la Comisión Nacional del Agua ratifica los derechos históricos de la comunidad sobre sus fuentes hídricas y recomienda este modelo como caso de estudio para otras regiones. La sala estalló en aplausos. El representante de la minera recogió silenciosamente sus documentos y salió sin mirar atrás. En medio de las celebraciones, Yuri se acercó a Gael y Tarsila mostrándoles un sobre. Me aceptaron. Beca completa para estudiar ingeniería ambiental en la UNAM, anunció con ojos brillantes. Pero regresaré cada cosecha. Quiero aplicar lo que aprenda aquí. Tarsila lo abrazó con orgullo, sabiendo que su sobrino transitaría entre mundos con mayor facilidad que ella. Un año después, la comunidad era irreconocible, no por haber abandonado sus tradiciones, sino por haberlas elevado a un nuevo nivel de reconocimiento. El Centro de Agroinnovación Tradicional, construido con técnicas bioclimáticas locales y tecnología de vanguardia, recibía estudiantes tanto de universidades prestigiosas como de comunidades indígenas. La transformación de Montortec había sido igualmente revolucionaria. Gael había cedido el control ejecutivo para dedicarse a dirigir la nueva división de tecnología regenerativa, desarrollando aplicaciones que valoraban prácticas sostenibles en lugar de simplemente extraer recursos. Bajo el ahuehuete centenario que presidía el centro, Gael y Tarsila contemplaban el atardecer. A sus pies crecía un pequeño retoño de árbol que habían plantado juntos durante la inauguración. ¿Sabes cuánto tardará en alcanzar la altura del ahuehuete mayor?, preguntó ella. 200 años aproximadamente, respondió él. No estaremos aquí para verlo. Gael entrelazó sus dedos con los de ella, el contraste entre sus manos cada vez menos evidente. Él había desarrollado callos trabajando la tierra, ella había recuperado la suavidad de algunas zonas escribiendo artículos científicos. Esa es la diferencia entre mi antigua vida y ahora, reflexionó. Antes solo invertía en lo que vería crecer durante mi gestión. Ahora sembramos para generaciones que ni siquiera conoceremos. Tarsila apoyó su cabeza en el hombro de Gael, observando cómo estudiantes urbanos aprendían a seleccionar semillas de manos de Don Eloy, mientras Yuri, en vacaciones universitarias, explicaba algoritmos de monitoreo climático a jóvenes campesinos. Las verdaderas raíces no están en el pasado o en el futuro, murmuró Tarsila, sino en lo que elegimos cultivar juntos. Mientras el sol descendía tras las montañas que una vez los separaron, el retoño de ahuehuete extendía, invisible bajo la tierra, sus primeras raíces, tan profundas y resilientes como el amor improbable que había unido dos mundos aparentemente irreconciliables. Como Gael y Tarsila, todos llevamos dentro mundos aparentemente contradictorios que, al reconciliarse, pueden generar algo más poderoso que la suma de sus partes. Si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, si reconociste en ella tus propios anhelos de conexión auténtica, te invitamos a que sigas cultivando con nosotros este jardín de emociones. Pulsa en la pantalla final para descubrir otra historia que, como un nuevo retoño, espera revelarte sus propios secretos y enseñanzas. Gracias por compartir desde donde nos acompañas hoy. Cada lugar, como cada persona,
tiene su propia sabiduría que aportar a nuestro huerto colectivo. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda que las verdaderas raíces no están en el pasado o en el futuro, sino en lo que elegimos cultivar juntos, aquí y ahora.